Bueno, pues muy agradecida por asistir a estas jornadas de naturaleza que hago todos los años, es el 8º año, y estoy muy contenta porque realmente son un éxito y me agrada muchísimo que la gente quiera estar al día con los temas. Tenemos, como todos la conocéis, a Blanca Salinas, con una conferencia que me parece interesantísima, contaminación electromagnética, que creo que debemos de concienciarnos y saber qué nos estamos jugando con todas estas redes sociales tan fantásticas y maravillosas que nos pueden llevar a muchos sitios, pero que también nos coartan salud y un montón de cosas. Blanca nos lo va a explicar, que es una expertísima en el tema, y bueno, muchísimas gracias. Me siento casi entre familia y amigos, os conozco a casi todos y eso me da, pues bueno, mucha más ganas de compartir lo que voy a compartir. Blanca decía que soy experta en estos temas. Bueno, mi conocimiento me ha venido dado por pura necesidad de supervivencia. Os empiezo explicando un poco por qué yo he aprendido estas cosas y por qué las sé. Bueno, yo cuando me fui a vivir a la casa, tuve un cambio de casa y de pronto pues empecé a tener muchísimos problemas de salud. Fueron problemas que fueron poco a poco aumentando, empeorando, y que nadie sabía muy bien darme una explicación de por qué se producían y a qué se debían. Llegó un punto en el que llegué a un deterioro físico, cognitivo, a todos los niveles, que ya era brutal. O sea, por poneros un poco un ejemplo, pues llegó un momento en que para mí caminar 200 metros en llano era como antes para mí subir al Peñalara, o sea, no podía. Pero no solo era un problema físico, no podía dormir. Desde que yo me vine a esta casa, mi sueño pues es que fue un desastre y cada vez peor, no descansaba, no dormía y fui poco a poco además perdiendo capacidades cognitivas. Llegó un momento bueno, pues que ya fue para mí dramático y traumático, porque bueno, pues llegado a un punto no sabía encontrar lugares en el mapa. Yo era profesora de geografía e historia, no sabía si mujer se escribía con G o con J, o no sabía dónde estaban los intermitentes del coche, la arroba del ordenador, o por dónde tenía que empezar a multiplicar. O sea, cosas ya que yo decía, tengo Alzheimer, no puede ser otra cosa. Por otro lado, desde que me cambié de casa, pues empecé a tener contracturas musculares, dolores musculares, ciáticas, lumbalgias. Cada vez iba todo peor. Bueno, llegó un punto en el que yo no era una persona, era pues un horror. Y bueno, pues ya en ese momento me dieron una baja, que yo pensé que iba a ser temporal, pero ya nunca más pude volver a trabajar, porque el estado en el que estaba no me lo permitía y no mejoraba. Me diagnosticaron primeramente fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Y entonces me dijeron que eso eran enfermedades que eran incurables, crónicas y para toda la vida, y que, bueno, que me tenía que resignar a vivir de esa forma. Yo, desde el momento en el que me lo dijeron, tuve claro que yo no me resignaba a esa calidad de vida para el resto de mi vida. O sea, no lo admitía, no lo aceptaba. Entonces lo que hice fue empezar a buscar y a indagar. Buscar médicos, buscar investigadores, dar muchísimas vueltas, y ya al final pues acabé dando con un investigador que me hizo una prueba y entonces encontró que tenía un problema en las células. Mis células no funcionaban como debían funcionar. Encontró que tenía un déficit de una cosa que necesitamos para que la célula produzca energía, que se llama coenzima Q10. Yo producía casi la mitad, de un 40%, o sea, tenía un déficit de un 40% de coenzima Q10. Y eso, pues claro, no permitía que funcionaran ni mis músculos, ni mi cerebro, ni nada. Entonces, bueno, pues me mandaron... Primero, bueno, fue más complicado porque ya os digo que fueron miles de vueltas de médicos pero bueno, en definitiva, cuando descubrí eso y empecé a tomar coenzima Q10,
pues mejoré mucho, pero había síntomas que no se iban y había también recaídas periódicas que no sabíamos a qué se debían y eran muy fuertes, hasta que ya, pues, por ensayo, error y observación y consultando a los médicos, acabamos detectando que lo que producía esas recaídas eran o bien químicos, que fue lo primero que descubrí, que los químicos me hacían otra vez recaer, y mucho más tarde, como 2 años o más después, como 17 años después o 16, después de haber empezado todo este proceso, descubrí que también eran las ondas electromagnéticas. Al descubrir esto, tomé conciencia, que yo nunca ni me había fijado, de que el sitio donde yo llevaba durmiendo 15 o 16 años estaba en la dirección exacta de una placa de una antena de telefonía móvil. Y descubrí además que tenía un wifi y un inalámbrico de un vecino pegado a donde yo dormía. Entonces, al descubrir todo esto y diagnosticarme electrohipersensibilidad, pues yo empecé a hacer cambios en mi vida, a cambiar cosas, evitando químicos y ondas electromagnéticas. Y eso me ha permitido recuperar una calidad de vida que yo jamás pensé que iba a poder volver a tener. Pero he constatado, por desgracia, que mi calidad de vida es frágil y que los químicos y las ondas electromagnéticas pueden hacer que otra vez vuelva para atrás y se repita todo el proceso que os he descrito. No con tanta intensidad, porque ahora sé lo que es eso, lo que me lo produce, entonces acabo descubriendo dónde está, qué es lo que me está afectando, y al evitarlo me vuelvo a recuperar. Entonces, lo primero que os voy a pedir a todos, después de contaros un poco esta historia personal, es que si tenéis móvil, lo desconectéis, o bien lo apaguéis, o bien lo pongáis en modo avión. Yo no noto nada inmediato, porque vosotros tengáis un móvil encendido, pero si aquí hay mucha concentración de móviles, pues yo, según vaya avanzando en la charla, es posible que me vaya embotando a nivel cognitivo y vaya perdiendo la capacidad de explicar, de relacionar y de... Entonces, es algo tan sencillo como cuando vamos en un avión, lo primero que nos dicen cuando subimos es que pongamos los móviles en modo avión o los apaguemos. Eso es porque interfieren con los mecanismos del avión. Pues bien, todo nuestro cuerpo funciona por delicados equilibrios químicos y electromagnéticos. Nuestro corazón funciona por equilibrios electromagnéticos y por eso nos pueden ver el funcionamiento del corazón en un electrocardiograma. El cerebro, las ondas cerebrales son también electromagnéticas, por eso nos pueden hacer un electroencefalograma. Las neuronas no me meto más. Las neuronas igual también transmiten los impulsos nerviosos por impulsos eléctricos. Y las células, pues todo el funcionamiento celular se basa en diferencial de potencial de membrana, en transporte a través de la membrana de iones, con cargas del tipo que sea. La cadena transportadora de electrones es lo que posibilita que produzcamos ATP y energía. Entonces, todo en nuestro cuerpo funciona de esa manera. Y lo que de alguna manera se está empezando a ver es que no es inocuo que tengamos aparatos electromagnéticos a nuestro alrededor. Eso tiene un coste de salud. Para unos es mucho más claro, por ejemplo es mi caso. Para otros no notan nada inmediato, pero como ahora vamos a ver, sí que puede tener a largo plazo un coste muy serio. Y también puede ocurrir que tengáis síntomas como puede ser pues, problemas de sueño o problemas de concentración, de memoria, de atención, o dolores de cabeza, o depresión, o ansiedad, o cosas que atribuimos a no sabemos a qué, o pensamos que son cotidianas y diarias, y tienen que ver también con este tipo de campos de contaminación electromagnética. Entonces, empezamos un poco a partir de esta frase de Rachel Carson. Es una mujer que fue la primera que habló de contaminación química y que explicó cómo
estábamos contaminando pues todos los ecosistemas y que eso nos iba a acabar pasando factura a nosotros, porque no podemos pensar que nosotros somos algo separado del resto de la vida. Formamos parte del resto de la vida. Todo está unido, todo está conectado y es inseparable. Entonces, ahora veremos cómo el tener enfermedades como las que yo os he dicho que tengo, o que me han diagnosticado, está muy relacionado con lo que le hemos hecho al resto del planeta y al resto de la vida. No somos seres aparte y sufrimos las consecuencias de lo que hemos hecho a los otros seres vivos. Lo estamos empezando a experimentar en nuestra propia carne. Me decía Manuel, bueno, nos lo vas a poner muy mal, pero... A ver, yo entiendo que el tomar conciencia es la única vía de que mejoremos este mundo. O sea, no es agradable saber que estamos haciendo las cosas mal, o no es agradable cuando tú personalmente te das cuenta que has cometido un error, o que has hecho algo mal, o que has hecho algo que daña a alguien, no te gusta. Pero es la única forma de que eso cambie y de que empieces a hacerlo bien y empieces a funcionar de otra manera. Entonces yo, el poder compartir con vosotros ahora lo que voy a compartir, da sentido a todo el sufrimiento que yo he tenido que atravesar y a todas las dificultades que me ha tocado vivir, porque entiendo que es una manera de que otros no tengan que vivir lo que he vivido yo, y porque entiendo también que es una manera de que la humanidad por fin aprendamos, rectifiquemos y emprendamos un camino que sea compatible con la vida a muchos niveles. Entonces, aunque lo que os voy a contar parece un poco así, para mí está lleno de esperanza. A mí es lo que me ha permitido recuperar la calidad de vida y creo que es lo que puede permitir que el planeta recupere su calidad de vida, que los ecosistemas se recuperen y que cambiemos el rumbo de nuestro desarrollo y de nuestra propia evolución. Solo la conciencia nos puede hacer que eso varíe. Entonces, tomaros esto como una toma de conciencia y no como algo tremendo o negativo, sino como una oportunidad de mejorar, de rectificar y de aprender, porque todo lo que seamos capaces de hacer en ese sentido es lo que nos va a salvar. O sea que, Manuel, yo creo que aunque diga cosas a veces... Estás contando muy bien. Bueno, pues vamos allá. Bueno, lo que dice Rachel Carson es: la obligación de sufrir nos da el derecho de conocer. Entonces, como lo que vamos a explicar es algo que nos toca sufrir, o nos puede hacer sufrir a todos, pues tenemos derecho también a conocerlo para poderlo transformar, sencillamente. Bueno, cuando hablamos de contaminación electromagnética, tiene mucha relación con la contaminación química. Vamos a hablar a lo largo de la charla, y lo que yo os he dicho que a mí me han diagnosticado son lo que llaman enfermedades de sensibilización central. Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, sensibilidad electromagnética, son enfermedades de sensibilización central. Lo que se produce es que nuestro sistema nervioso central se va sensibilizando. Ahora veremos un poco por qué. Probablemente cada vez hay más pruebas de que puedan ser los propios químicos y las ondas electromagnéticas las que producen ese proceso de sensibilización cerebral. Y también a nivel celular se ve que hay un proceso de problema, o sea, que también las células funcionan mal en estas enfermedades. Entonces, como veremos, sensibilidad química, sensibilidad electromagnética van muy unidas, y contaminación química y contaminación electromagnética van muy unidas. De alguna manera, estas enfermedades lo que están poniendo en manifiesto es que el ser humano ha sobrepasado la capacidad de adaptación a su propia tecnología. Es decir, eso que os decía antes, no estamos separados del resto de la vida. Y lo que hemos hecho al resto de la vida lo estamos sufriendo nosotros también, de alguna manera. Bueno, pero vamos a centrarnos en concreto en la contaminación electromagnética, que es el motivo de esta charla.
Tenemos que hablar de, al hablar de contaminación electromagnética tenemos que hablar de dos conceptos, baja frecuencia y alta frecuencia. La contaminación electromagnética, voy a empezar por ahí, a ver, se produce pues porque las tecnologías, por ejemplo, todas las tecnologías inalámbricas, el wifi, los routers, el wifi, los teléfonos inalámbricos, los móviles, las antenas de telefonía móvil, todo lo que va por ondas es lo que se llamaría alta frecuencia. Y todo lo que va por cable, los transformadores, las torres de electricidad, los enchufes, los cables, los electrodomésticos, es lo que llamaríamos baja frecuencia. Durante todo el siglo XX hemos ido desarrollando todo el sistema eléctrico cada vez más y más intensamente. Pero lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años es que hemos dado un salto brutal, porque de tener de alta frecuencia solamente televisión y radio, de pronto, en unos 20 años, hemos desplegado un montonazo de tecnologías inalámbricas, que las tecnologías inalámbricas, que son de alta frecuencia, van por ondas, se transmiten en el aire por ondas. Esas ondas están pensadas, si tú pones un wifi ahí arriba, está pensado para atravesar las paredes y que tú puedas utilizar el wifi aquí abajo, lógicamente. Pero del mismo modo que atraviesa las paredes, también está atravesando todo nuestro organismo, nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestras células, nuestro corazón. Y está interfiriendo con todos nuestros ritmos biológicos, por lo que antes hemos explicado. Entonces, hay dos factores a tener en cuenta, la intensidad y la frecuencia. La intensidad es con cuánta fuerza, con cuánta intensidad se está produciendo una señal. En todo lo que son tecnologías inalámbricas, cuanto más cerca estás de ellas, más intensidad tiene la señal. Entonces, como medida así general de precaución, cuanto más lejos estemos de un wifi, de un inalámbrico, de un teléfono móvil o de una antena de telefonía móvil, mejor para nuestra salud. Aunque ya veremos luego que hay una vía mucho más sana, que es tener esas tecnologías vía cable, pero eso ya lo explicaremos. El otro concepto que tenemos que tener cuando hablamos de contaminación electromagnética es la frecuencia. Cada tipo de aparato utiliza un tipo de frecuencia. Y lo que se está viendo es que esas frecuencias son las que interfieren con nuestros ritmos biológicos. Es decir, determinadas frecuencias, por ejemplo, interfieren con nuestras ondas cerebrales, por ejemplo, con las ondas alfa, que son las que nos hacen dormir, o interfieren, por ejemplo, con la glándula pineal, que produce una hormona que se llama melatonina. Y entonces la melatonina, la glándula pineal, que funciona por ritmos circadianos, solo la produce cuando hay oscuridad, de noche. Y ocurre que si hay ondas o campos electromagnéticos, nuestra glándula pineal, como un campo electromagnético, la luz es también un campo electromagnético, pues interpreta que hay luz. No sé si me he explicado lo que quiero decir. Y entonces deja de producir melatonina. Y entonces se interfiere en nuestro sueño. Aparte de que también se está interfiriendo, por ejemplo, porque hay frecuencias que están interfiriendo con nuestras propias ondas cerebrales, por ejemplo, con las ondas que nos ayudan a dormir, que nos permiten dormir y que permiten que entre en funcionamiento el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el problema está en las frecuencias, pero cuanta mayor es la intensidad, más probabilidades hay de que se produzca la interferencia. ¿Vale? Esa sería un poco la idea general. Bueno, es importante, como decía Manuel, pues verle a esto un sentido positivo. Y es que, por ejemplo, con el cambio climático tardamos 200 años en tomar conciencia de lo que estábamos haciendo y de poder empezar a tomar medidas para rectificar, aunque nos esté costando. Pero bueno, ya nos hemos dado cuenta, pero hemos tardado 200 años, o más de 200 años. Sin embargo, la contaminación electromagnética, los científicos, menos de 20 años
de que empezaran todo el despliegue de tecnologías inalámbricas, casi a los 10, ya ha habido un montón de alertas científicas, aunque no las estemos oyendo en medios de comunicación. O sea, ha sido casi inmediato. Mi confianza es que la próxima tecnología no la despleguemos hasta que no tengamos seguridad de que no va a generar problemas. Que eso es lo que yo creo que el ser humano está llegando ya a un grado de conciencia que nos va a permitir no hacer más barbaridades. Es decir, que no sea el dinero lo que mande, que no sean los intereses económicos y que los ciudadanos podamos opinar, porque cada vez tenemos más información y podamos decir, no, no quiero esa tecnología porque tiene unos costes para la salud, para el medio ambiente y para la vida que no estamos dispuestos a asumir. Entonces, esa es mi esperanza y yo estoy segura de que estas enfermedades de sensibilización central, que empiezan a llamar enfermedades idiopáticas ambientales, van a servir para esto. Muchas veces no aprendemos más que a trompicones y dando unos golpes enormes. Entonces, bueno, pues todo hay que verlo por el lado positivo que lo tiene. Lo que hay al final es un conflicto enorme entre intereses económicos muy poderosos, pues porque ya tienen fabricados los móviles 5G, deben de ser como 20 empresas en el mundo las que están manejando la tecnología 5G y hay trillones invertidos en ello. Entonces hay unos intereses económicos brutales, pero hay un conflicto enorme con la salud. Y a ver, cuando se hacen las cosas desde la inconsciencia y no sabemos lo que estamos haciendo, pues dices, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando ya sabemos y nos están avisando los científicos que lo que se quiere hacer es una barbaridad, lo que tenemos que hacer como ciudadanos es no permitir que eso se haga, porque lo que está en juego es nuestra salud. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que todas estas tecnologías se desplegaron de una forma totalmente alegal. Es decir, cuando se empezaron a poner antenas de telefonía móvil por todas partes y a vender teléfonos móviles, no se había hecho antes ninguna prueba previa de laboratorio ni con animales que garantizara que eso no iba a tener problemas. Al revés, sí que había pruebas científicas de que eso sí que podía tener problemas, pero además no había ninguna normativa ni ninguna regulación que garantizara cómo estaban emitiendo las torres, con qué intensidad y cómo... O sea, se hizo todo pues a la buena de Dios. Entonces no sabemos realmente, los que hemos tenido, por ejemplo, una torre de telefonía, no sabemos qué intensidades hemos recibido porque ni siquiera estaba regulado. O sea, no había una normativa que dijera se puede emitir hasta esta intensidad y a partir de aquí no existía. Entonces, en 1999 se hace la primera recomendación de un organismo que se llama ICNIR, que es un organismo que regula las radiaciones no ionizantes. Las ionizantes son, por ejemplo, los rayos X, que se sabe que producen, que son pues, lesivas, que producen mutaciones genéticas, y las no ionizantes, la idea que se tenía es que no pasaba nada, pero los rayos X, cuando se empezaron a utilizar, también se tenía la idea de que no pasaba nada. De hecho, las mujeres se iban a depilar con rayos X porque se quitaba muy bien el vello. O sea, y luego, mucho tiempo después, se ha descubierto que eran cancerígenos. Entonces, es esa inconsciencia de la que hablábamos, que bueno, cuando no sabes, pues cometes barbaridades. Pero cuando ya sabes, no puedes equivocar, o no deberíamos cometer las mismas barbaridades. Entonces, esa ley... esa recomendación del 99 se transpuso en España por una ley en 2001. Fue la ley que reguló las telecomunicaciones en España. Y el ICNIR solo contempló un tipo de efectos con los campos electromagnéticos, que fueron los efectos térmicos. Los efectos térmicos se producen cuando sube 1 grado la temperatura corporal. Y eso puede tener unos efectos metabólicos y a todos los niveles muy desastrosos. Entonces sí que se reguló para que los niveles de intensidad permitidos estuvieran cientos o miles de veces por debajo del nivel de intensidad en el que se empezaba a tener efectos térmicos. Una cosa importante de la que luego hablaremos es que estos organismos como el ICNIR no los creó la OMS,
que lo lógico es que la OMS hubiera buscado científicos independientes que estuvieran investigando en estos temas y hubiera creado un comité que le hubiera asesorado. Pues no. El ICNIR ya estaba creado. Y en el ICNIR había muchas personas que están vinculadas con compañías de telecomunicaciones. Entonces, solo se contemplaron, y eso es importante que lo tengamos claro, efectos térmicos. Pero ya desde el año 2000, nada más salir esta normativa, porque esta normativa salió porque había mucha alarma social. Todos sabemos que, no sabemos si intuitivamente o porque ya se habían filtrado datos científicos, ninguno queríamos que nos colocaran una antena de telefonía móvil. Ya os digo que yo no era consciente de que la tenía, pero si la gente sabía que le iban a colocar una antena, no la quería. Entonces, no sé lo que os iba a decir por esto. Bueno, el caso es que sí, que se hizo esta primera recomendación porque ya había mucha alarma social. Ya había mucha gente que no quería antenas, que protestaba, los municipios ponían muchos problemas para el despliegue de las antenas porque los vecinos protestaban cuando les colocaban una antena. Y rápidamente de que se hiciera esta primera recomendación y se transpusiera a las legislaciones de los países, empezaron a salir un montón de científicos que empezaron a decir no. Aparte de los efectos térmicos, hay otros efectos que se llaman biológicos. ¿Por qué lo sabían ellos? Porque eran científicos que llevaban años investigando en estos temas. Muchos de ellos, por ejemplo, eran oncólogos, y sabéis que, bueno, pues los oncólogos, una de las cosas que utilizan es radiofrecuencia, o sea, radiación para tratar los tumores. Entonces ya sabían que cualquier radiación tiene unos efectos biológicos. O, por ejemplo, se había estudiado ya mucho, y sabéis todos que se utilizan microondas o campos electromagnéticos para curar lesiones de huesos, de músculo. ¿Por qué? Porque tiene unos efectos biológicos, incide en la célula, en el músculo, en muchas cosas. Entonces, los científicos, nada más salir esta primera recomendación, empezaron a hacer resoluciones científicas y a decir, no, esto no está bien hecho, porque además de los efectos térmicos, existen unos efectos biológicos. Y se producen, no como los efectos térmicos, que son por exposiciones agudas y puntuales, o sea, a ti te ponen una intensidad muy fuerte y te sube 1 grado la temperatura corporal, y eso es un efecto térmico. Pero los efectos biológicos se producen por exposiciones crónicas, es decir, por estar días, meses, años sometido a un campo electromagnético de baja o de alta frecuencia. Entonces, eso afecta, como hemos explicado antes, a nuestro cerebro, a nuestras neuronas, a nuestro corazón, a nuestras células. Y los científicos muy pronto empezaron a protestar y a decir que la regulación que se había hecho no estaba bien hecha y que había que contemplar los efectos biológicos. Lo que al final queremos decir con todo esto es que todos somos electrosensibles, y ahora explicaremos por qué. O sea, a todos nos afectan los campos electromagnéticos. Algunas personas, bien porque hayamos tenido mayor nivel de exposición, bien porque a lo mejor hayamos estado expuestos a otro tipo de elementos, como pueden ser químicos. Yo, por ejemplo, antes de irme a vivir a esta casa, tuve 2 exposiciones a insecticidas organofosforados. Eso pudo ya minar mis células, mi sistema nervioso, todo. Y que luego, cuando yo llegara y empezara a dormir durante 17 años con la antena, los efectos en mí fueran mucho mayores que en otras personas que no habían tenido esas exposiciones anteriores. Pero además, lo que se está viendo es que no todos, o sea, por ejemplo, las enfermedades de sensibilización central están descubriendo que están relacionadas con polimorfismos genéticos, es decir, han encontrado como 90 polimorfismos genéticos que están relacionados con las enfermedades de sensibilización central. ¿Qué significa eso? Pues que igual que nuestros genes hacen que seamos más altos o más bajos, más gordos o más delgados, más fuertes, más cachas o más enclencles, pues también hacen que, por ejemplo, nuestro cerebro pueda ser más sensible o menos sensible a determinadas cosas, o nuestro sistema nervioso pueda ser más o menos frágil,
o nuestras células puedan funcionar mejor y desintoxicar mejor o peor. Entonces, esos polimorfismos pueden hacer que una parte de la población seamos electrohipersensibles, mientras el resto de la población solo es electrosensible. ¿Vale? Pero para ninguno es inocuo. Es decir, cuando estamos usando un móvil o estamos con un wifi o tenemos que saber que eso a largo plazo, que no es inmediato en la mayoría de la gente, puede tener unas consecuencias de salud. ¿Vale? Y que tenemos que minimizar la exposición para minimizar las consecuencias. Bueno, como os he dicho, la toma de conciencia científica e institucional empezó y fue además pues muy seguida. Fue muy importante en el 2007 que salió un informe que se llama Bioiniciativa. Este informe lo que hizo fue recoger todas las investigaciones científicas que había hasta el momento, recogió unas 2000 investigaciones, tanto las que decían que había efectos como las que decían que no, todas, y las examinó una por una y las fue agrupando por temas. Entonces lo que vio es que había ya muchísimas investigaciones científicas que demostraban que los campos electromagnéticos y la contaminación electromagnética estaba relacionada con un montón de problemas de salud, que los vamos a leer luego para que yo no me deje ninguno, pero para que veáis que el tema no es baladí. Y lo que dijeron es que esos daños se producían en niveles miles de veces por debajo de los niveles de intensidad que están legislados. O sea, lo que nos dicen habitualmente, no pasa nada porque las torres emiten cientos de veces por debajo de lo que está permitido. Sí, pero es que miles de veces por debajo ya hay informes científicos que están hallando efectos biológicos muy serios y muy graves. En base a ese informe, que generó bastante alarma, el Parlamento Europeo, en 2009, sacó una resolución. En esa resolución decía muchas cosas. Una de ellas, que había que empezar a aplicar el principio de precaución. O sea, que no se podía seguir así, que había que empezar a investigar, a indagar y a ver lo que estaba ocurriendo. Decía que ya muchos países, varios de la Unión Europea, pero también China, Rusia y Suiza, estaban aplicando su propio principio de precaución porque habían bajado un montón los niveles que están permitidos. España no los ha bajado. Decía también que había que seguir el ejemplo de Suecia y reconocer la electrohipersensibilidad como una discapacidad para garantizar los derechos de las personas que la sufrimos. Y decía también una cosa que es muy significativa, y es que las aseguradoras ya están aplicando su propio principio de cautela porque tienden a excluir de las pólizas de responsabilidad civil los daños para la salud que generan los campos y las ondas electromagnéticas. Es decir, a ti se te cae una antena encima del coche y te pagan porque te ha destrozado el coche, pero te genera un cáncer y eso la aseguradora no quiere saber nada, o te genera un problema de salud de los muchos que ahora vamos a ver, y las aseguradoras se lavan las manos. ¿Por qué? Porque saben que lo que se les puede venir encima es brutal. Entonces no quieren, y eso lo dice el Parlamento Europeo en su resolución. O sea, que no es cualquiera. En el 2011 la OMS declaró los campos electromagnéticos de alta frecuencia, es decir, todo lo inalámbrico, como posible cancerígeno de nivel 2B. Lo hizo en base a los estudios de Harder, que demostró que el utilizar móvil, según el lado de la cabeza que se utilizaba y el número de horas que se utilizaba, estaba relacionado con tumores cerebrales. En 2001 ya había declarado los de baja frecuencia, es decir, todo lo eléctrico, como posible cancerígeno de nivel 2B también, porque se había demostrado que la leucemia estaba relacionada, por ejemplo, con torres de alta tensión, con transformadores y con campos electromagnéticos. En 2011, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también aprobó una resolución en la que se moja un montón, merece la pena leerla, porque dice que ya los campos y ondas electromagnéticos están afectando no solo a la salud de las personas, sino a las plantas, a los animales y a toda clase de vida.
dice que hay que aplicar el principio de precaución y dice también que hay que aplicar el principio ALARA, que significa niveles lo más bajo posible. Eso significa, ella lo cuantifica, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuantifica esos niveles. Entonces, en España está permitido 41 voltios metro y la Asamblea Parlamentaria dice que habría que bajar a medio plazo a 0,60 y a más largo plazo a 0,20. Esto es posible técnicamente, porque han hecho un mapa de mediciones en San Sebastián y han visto que el 40% del territorio está por debajo del 0,20 y la telefonía móvil funciona. Es posible hacerlo. Pero en España no hemos cambiado, seguimos con 41 voltios metro. En 2012 se hizo una revisión de ese estudio Bioiniciative de 2007 y se volvieron a encontrar en nuevos estudios científicos efectos en niveles cientos de veces más bajos que los que se habían encontrado en el 2007. O sea, lo que empiezan a indicar es que parece que no haya niveles seguros o son tan pequeños que habría que aplicar medidas, pues eso, precautorias. Y a lo largo de estos años ha habido 30 resoluciones científicas en las que cientos de científicos de decenas de países se han dirigido a la OMS, a la ONU, a la Unión Europea y a los gobiernos. Piden muchas cosas, piden que los comités científicos sean independientes, que no haya gente vinculada a la industria en esos comités científicos que tienen que decidir cuáles son los niveles de emisión. Piden que se informe a la ciudadanía de todo esto, porque yo no sé cuántos de vosotros habéis escuchado lo que estamos hablando en las radios, o lo habéis leído en los periódicos, o habéis visto alguna de estas 30 resoluciones científicas en el telediario. Pero es que no se nos está explicando nada de esto. Entonces, una de las cosas que piden es que se informe a la población. Piden que se forme a los médicos para saber diagnosticar y detectar e informar también a los propios pacientes de los problemas de salud que esto puede generar. Piden que se creen zonas blancas para las personas que ya son electrohipersensibles. Bueno, piden muchísimas cosas y ya digo, se dirigen a todos los estamentos internacionales. Y son científicos súper prestigiosos, no son ningunos, son los investigadores que están en estos temas. Oncólogos, gente, bueno, puntera, neurólogos, gente pues, que es puntera en estos temas. Y de lo último que os hablo, porque no me quiero enrollar demasiado, ahora mismo, a finales de marzo, se acaba de hacer la revisión por pares de un estudio que ha hecho el Instituto Nacional de Toxicología de Estados Unidos, que lo ha hecho sobre el 2G y el 3G. Lo que ha hecho ha sido poner ratones, bueno, 2G, 3G, 4G, 5G son las generaciones de telefonía móvil que van utilizando distintas frecuencias porque se van saturando, o sea, como cada vez hay más móviles y más demanda, pues se van saturando y van creando otras nuevas. Pero cuando, por ejemplo, se pone el 4G, no quitan el 2G, el 3G, sino que seguimos con el 2G, con el 3G, con el 4G. Y cuando pongan el 5G, seguiremos con todas, más el Wi-Fi, más, bueno, un montón de tecnologías que se van sumando. Entonces, lo que han hecho en Estados Unidos, han invertido un montón, no sé si son, ahora de memoria, no sé si son 25 o 250 millones de dólares, pero es una barbaridad de dinero, y han tenido ratones expuestos a móviles 2G y 3G. Y lo que han visto es que desarrollan tumores cerebrales y de corazón. Algunos de esos tumores los desarrollan sobre todo los machos. Ya veremos que las enfermedades de sensibilización central las desarrollamos las mujeres, son entre un 70 y un 90% propias de mujeres, y sin embargo estos tumores los han encontrado más en los machos, y han encontrado también miocardiopatías, problemas de corazón, y otros tipos de tumores que esos ya estadísticamente eran menos significativos. Pero fijaros una cosa, están investigando con ratones, como 25 años después de que se haya desplegado más el 2G y 15 años después de que se haya desplegado el 3G. Lo que quiere decir
es que si ahora nos despliegan el 5G antes de investigar con ratones qué va a pasar, nosotros vamos a ser los conejillos de Indias, porque no existen esos estudios. Y la población será la que sufrirá las consecuencias de lo que ocurra. Os leo así, y aprovecho para sentarme un instante, os leo el tipo de... O sea, cada cosa de estas que sale, normalmente es un capítulo del informe Bioinitiative. Algunos están agrupados varios en un capítulo, pero en el de 2007 hablaban de cáncer, tumores cerebrales, hablaban también, por ejemplo, de tumores de mama, neuromas acústicos, que es un tipo de tumor benigno del nervio auditivo, leucemia, Alzheimer, roturas y mutaciones de ADN, daños celulares, estrés oxidativo, graves alteraciones en el número, la movilidad y la calidad de los espermatozoides. Todos sabemos que está bajando enormemente la capacidad reproductiva del ser humano porque están bajando la calidad de los espermatozoides y el número. Una de las causas son los químicos, otra de las causas son las ondas electromagnéticas. Autismo, daños neurológicos, problemas cognitivos, déficit de atención e hiperactividad. En el 2012 aportan nuevos datos sobre transcripción de genes anormales, genotoxicidad y daño en la cadena de ADN simple y doble, pérdida de capacidad de reparación del ADN, reducción de eliminadores de radicales libres, entre otros melatonina, que era esa hormona que os decía que nos permite dormir, pero también funciona como un antioxidante. Proteínas de estrés y alteraciones celulares, efectos sobre el sistema nervioso y la barrera hematoencefálica, carcinogenicidad en seres humanos, serios impactos en la morfología y la función de los espermatozoides, efectos sobre el feto, el neonato y la descendencia, efectos sobre el cerebro y el cráneo en animales expuestos a móviles durante el embarazo, evidencia de efectos de las antenas de telefonía móvil, autismo y electrohipersensibilidad. Si os dais cuenta, solo este capítulo de aquí se refiere a electrohipersensibilidad. La mayoría son relacionados con electrosensibilidad, es decir, pasaría a toda la población, no solo a los electrohipersensibles. Bueno, ahora os voy a poner así una serie de cosas, de datos que me parecen interesantes. Esto es una cláusula de exclusión de seguros de la compañía de telecomunicaciones Airtel. ¿Os acordáis de lo que os he dicho de la resolución del Parlamento Europeo, verdad? Bueno, pues en un juicio en el año 2002, Arrate, que es un abogado que va a venir a Segovia, casi seguro, el 5 de mayo, a hablarnos de estos temas, el 4 de mayo, perdón. Después de pedir muchas veces la cláusula de responsabilidad civil de la aseguradora de una antena de telefonía móvil, que no lo conseguía, pues ya el juez, después de mucho insistir, lo consiguió y lo que le dieron fue esto. Y os lo leo porque es que es impactante. Dice: se hace expresamente constar que por esta póliza no quedan cubiertas responsabilidades legales con respecto a daños personales, enfermedad o incapacidad de cualquier tipo, muerte, enfermedad mental, angustia, dolor mental o físico, trastorno, deterioro o desorden mental o físico causado o supuestamente causado o contribuido por el uso continuado de teléfonos móviles. Dice esto porque lo que se está viendo es que no solamente provoca daños físicos, sino que también provoca daños de tipo psicológico, como ansiedad, depresión y otro tipo de trastornos. Yo creo que, vamos, lo dice todo la cláusula. Estos son los límites de emisión por países. Veis que está en otro tipo de unidades. Antes hablábamos de voltios por metro. Esto está en microvatios por centímetro cuadrado. En España el límite es de 450. En Italia, Hungría, Polonia y Bulgaria es de 10. En China es de 6,6. En Rusia, Suiza, Luxemburgo y Bélgica, y parte de Bélgica, en Valonia, es de 2,4. Estos niveles de abajo no son relevantes porque son niveles que intentaron poner determinadas comunidades autónomas o regiones o ciudades, pero las leyes nacionales están por encima de eso.
ese es un gran problema con el que se empezaron a encontrar las operadoras de telefonía, y es que los distintos municipios, ciudades, comunidades autónomas, viendo lo que empezaban a decir los científicos, intentaron empezar a poner sus propios límites. Y ante eso, la solución que se dio en España fue brutal, y la explicaremos cuando lleguemos, que fue una ley de telecomunicaciones que es un abuso de poder y una sinrazón absoluta, y que está dictada directamente por las operadoras de telefonía. Lo explicaremos cuando lleguemos. Pero fijaros que los niveles varían muchísimo, de 450 en España a 2,4 en algunos países, y allí está funcionando la telefonía. Os comento, y voy a ir ya un poquito más rápida, algunas de las últimas investigaciones que están surgiendo sobre enfermedades de sensibilización central, que son estas que antes os he comentado: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, sensibilidad electromagnética. Os voy a hablar muy deprisa de 3 investigadores. Una es Clara De Luca, que ha hecho muchas investigaciones en células en laboratorio de personas con estos problemas. Entonces, ha visto que, sobre todo ella ha investigado en personas con sensibilidad química múltiple, pero últimamente también está investigando con personas con sensibilidad electromagnética y con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Ha visto que hay mucho estrés oxidativo celular, un déficit enorme de antioxidantes, y ha visto en las últimas investigaciones que, según el polimorfismo genético que tengas, vas a tender a tener una enfermedad de sensibilización central u otra. Pero lo que se empieza a sospechar, porque Clara De Luca es de las primeras que ha utilizado el término para todas estas enfermedades, de enfermedades idiopáticas ambientales. Se empieza a sospechar que son los factores ambientales los que las están desencadenando. Y es mucha casualidad también, pues que ya al final del siglo XX, que es cuando la contaminación química era brutal y cuando la contaminación electromagnética se ha disparado por las tecnologías inalámbricas, es cuando estas enfermedades también han emergido y están creciendo exponencialmente. Martin Pall es otro investigador muy interesante y que también vamos a hablar al final de él, porque lo que él lleva diciendo desde el año 2000 es que todas estas enfermedades tienen un mismo origen, tienen una misma causa. Inicialmente él hablaba de distintos factores estresantes que provocaban un fuerte estrés oxidativo celular, y hablaba pues desde factores químicos, físicos, como la contaminación electromagnética, psicológicos, biológicos, como virus, bacterias de todo tipo. Pero desde el 2014 todas sus investigaciones están siendo sobre campos y ondas electromagnéticas. Y lo que está diciendo es que lo que generan las ondas electromagnéticas es que nuestras células funcionan por diferencial de potencial de membrana. Y hay unos canales que se llaman canales de calcio dependientes de voltaje que permiten la comunicación, o sea, que entre y salgan, sobre todo el calcio de la célula, que se tienen que abrir milisegundos. Y lo que hacen los campos y ondas electromagnéticos es que los dejan abiertos mucho más tiempo del que deberían. Entonces la célula se llena de calcio y eso provoca perosinitrito, óxido nítrico y un fuerte estrés oxidativo. O sea, peta la célula, interrumpe completamente su funcionamiento. Volveremos luego a acordaros de este señor de Martin Pall, porque al final, relativo al 5G, volveremos a hablar de él. Y el último del que vamos a hablar es Dominique Belpom, que ha visto distintos biomas. Él ha hecho investigaciones solo con personas electrohipersensibles y ha visto que estas personas tienen unos marcadores biológicos que se repiten, pero no en todas las personas están de la misma manera. Una es la vitamina D, que en un 70% de las personas electrohipersensibles está baja, y que yo he comprobado que si la tengo alta soy mucho menos electrohipersensible. O sea, lo he comprobado porque los médicos me lo han ido mandando y han ido haciendo controles y hemos ido viendo que cuando estaba baja yo estaba mucho peor y cuando conseguimos que esté alta yo estoy mucho mejor. Por ejemplo, la melatonina, que es esta hormona que es antioxidante y nos hace dormir, o por ejemplo la histamina. Un apunte solo de la vitamina D. En la seguridad social hay mucha gente que está recibiendo vitamina D de 2 años hasta abajo, entre ellos yo.
Es que una de las cosas que están viendo es eso, que es que, claro, eso que os explico de los canales de calcio dependientes de voltaje... En un país como España, que hay tanto sol, hay déficit de vitamina D en la población. Sí. Una cosa curiosa es que los primeros países donde se empezó a ver la electrohipersensibilidad y donde se ha reconocido, que es en Suecia, era porque allí los niveles de vitamina D están muy bajos. Entonces la gente, hasta incluso con los ordenadores, desarrollaba dermatitis de pantalla. O sea, tenía problemas de piel porque uno de los síntomas de electrohipersensibilidad en algunas personas son problemas de piel. Y era porque los niveles de vitamina D allí son muy bajos porque no da el sol. O sea, y es donde primero se ha reconocido, es en Suecia. Bueno, este señor ha hecho también encefaloescáner de personas electrohipersensibles, que ahora os enseñaré para que veáis la diferencia entre una persona sana y una que está diagnosticada. Y lo que ha visto es que esos escáneres delatan la apertura de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que rodea el cerebro y que lo sella, impide que los químicos que todos tenemos en sangre, porque los tenemos todos, han hecho pruebas a ministros de la Unión Europea y han visto que están llenos de químicos. O sea, incluso Cristina Narbona era la que más tenía de todos los ministros de la Unión Europea, porque hicieron pruebas a los ministros incluso. Entonces, todos tenemos químicos en sangre, porque hemos utilizado un montón de pesticidas, de herbicidas, de insecticidas, porque utilizamos un montón de productos químicos en la alimentación, en el vestido, en las casas. Entonces, todo eso que tenemos ya en la sangre, cuando las ondas hacen que la barrera hematoencefálica se abra, pasan al cerebro y provocan lo que os voy a enseñar. Esto es el encefaloescáner de sujetos de control sanos. Como veis, los colores son rosas, naranjas, rojos. Y eso significa que hay riego cerebral. Lo que eso denota es que el cerebro está bien regado. Estos son los encefaloescáner de personas electrohipersensibles. Si veis, los colores se difuminan y dejan prácticamente en algunos sitios casi ni se ven. O pasan a ser rosa clarito, amarillo, azul. Eso lo que indica es que hay falta de riego cerebral. Lo que este señor ha hecho es que ha puesto a personas a las que les había hecho este encefaloescáner, les ha puesto en una zona blanca, es decir, en una zona donde no hay ondas electromagnéticas 3 meses, y les cambia el cerebro. Si os dais cuenta, cambia los colores del cerebro. Y ha visto también que, por ejemplo, muchos de los biomarcadores también cambian. Esto me parece que es histamina. Espera, que no lo veo aquí bien. Sí, eso es histamina, que la histamina funciona, activa el sistema inmunológico y genera muchos problemas inmunológicos, de alergia, de muchos tipos, pues baja de ahí a ahí. Esto es melatonina, que sube, que era la hormona que os decía que está relacionada con el sueño y es antioxidante. Y esto es otro marcador que no sé cuál es. Y lo que ha visto también este señor y lo que ha explicado es que las personas que ya estamos diagnosticadas como electrohipersensibles, si evitamos las ondas, tenemos posibilidad de recuperarnos. Y yo lo he constatado en mí. Yo, vamos, ni en mis mejores sueños hubiera soñado que yo os hubiera podido dar esta charla cuando intentaba hacer un sudoku y no era capaz, me salían todos mal, pero yo decía, aunque me salgan mal, yo tengo que seguir haciéndolos. Y seguí, y hoy, pues si no hubiera descubierto esto, seguiría, me imagino, como estaba, pero he recuperado mis capacidades cognitivas. Pero lo que también explica este señor del POM es que si una persona que ya es electrohipersensible se sigue exponiendo, va avanzando hacia enfermedades neurodegenerativas y habla de Alzheimer, de esclerosis múltiple, porque ya hay investigaciones que están relacionando enormemente Alzheimer y esclerosis múltiple con campos y ondas electromagnéticos, y cáncer. Entonces, yo intento por todos los medios evitar todo lo que puedo. O sea, intento llevar una vida normalizada, porque tampoco quiero dejar de vivir, pero intento evitar todo lo que puedo, porque me va la calidad de vida en ello presente y también la futura.
Entonces, tampoco sé cuál es el límite, no sé en qué momento algo a mí me empieza a zumbar. Entonces, tengo un equilibrio ahí como puedo, porque intento vivir y no dejar de vivir y no meterme en un agujero, que, bueno, pero claro, cada vez esto es más difícil, porque hace poco, no sé si habéis oído, que el ayuntamiento, por unanimidad de todos los concejales, va a pedir una subvención a la Unión Europea para instalar wifi en centros de salud, en calles, en jardines y en plazas. Con lo cual, o sea, es que está lesionando mis derechos humanos, porque yo ya tengo problemas para no tener el wifi de mis vecinos, que he tenido que hablar con ellos, llegar a pactos, poner aislantes y cosas con los que no he conseguido convencer. Ya tengo problemas con la antena que tengo. No sé qué pasará si llegan a desplegar el 5G, pero es muy posible que yo me tenga que ir de Segovia, no lo sé. Y tampoco sé muy bien dónde me podría ir, porque claro, si no se reconoce que este problema existe, no se va a dar opción de que tengamos un lugar donde poder ir. A Talavera no, ¿eh? A Talavera no. A Talavera no. Pero el problema aquí es que los intereses son brutales y no se quiere reconocer que esto está ocurriendo, porque... ¿La fibra óptica tiene algo que ver en esto o no? Pues mira, todo lo que vaya por cable es bueno. El problema es si luego tú enchufas un router a esa fibra óptica y lo conviertes en ondas y pones un wifi. Es así. O pones una antena 5G, que ya se está rumoreando que parece que una de las partes del despliegue del 5G puede ser a través de los routers domésticos, convirtiéndolos en antenas 5G. Eso se está empezando a oír. No sabemos todavía porque, entre otras cosas, lo que hay es un secretismo que no nos están dando información. Un apunte sobre las calefacciones de las casas para controlar el calor. Quieren poner aparatos que son emisores de ondas de alta frecuencia. Nosotros en nuestra comunidad hemos conseguido evitarlo 2 años, pero dicen que es por ley europea. Y entonces, en cada radiador vamos a tener un emisor de esas características. Dicen, solo va a funcionar unos días al mes. No sabes qué días, pero de hecho van a funcionar en todos los radiadores de la casa un emisor de alta frecuencia. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con los ordenadores inteligentes, pero ya hay muchos municipios en los que se están negando y los municipios están apoyando a los usuarios que se niegan a que les instalen un contador inteligente. Y otro apunte sobre la melatonina y bueno, la vitamina D, hasta los médicos de cabecera se sorprenden que haya tanta gente que lo necesita. Si os hacéis un análisis al año en la seguridad social o algo así, pedir que os le hagan de vitamina D, porque casi todos necesitamos. Pero es que la melatonina es el producto de moda en Madrid, que compra mucha gente porque cree que lo necesita para dormir, porque de hecho tenemos alterado el sueño mucha gente. Pero incluso las empresas de productos naturales, su producto estrella es la melatonina. Muchas de ellas venden melatonina. Y no vais a cualquier herbolario de aquí y no veis una marca, veis un abanico que no tenemos dedos en la mano para verlo. A propósito de lo que dices de los radiadores, es que el 5G también se llama Internet de las cosas, porque la idea es que todo funcione mediante ondas electromagnéticas, el frigorífico, la lavadora, para que tú lo puedas desde tu trabajo enchufar. Claro, pero eso supone que va a haber una cantidad, o sea, imaginaros, para que en tu casa tú tengas el frigorífico, la lavadora, el no sé qué, no sé, todo, los radiadores, el no sé qué, ¿qué cantidad de contaminación electromagnética produce eso para ti, en tu casa, pero para todos tus vecinos? Es que es una locura, o sea, lo que se está optando es por cerrar los ojos y decir, no pasa nada, no quiero saber nada, no quiero oír nada, tiramos para adelante con esto y no me contéis películas. Pero claro, ¿a costa de qué y a costa de quién? ¿Y qué consecuencias va a tener eso para todos? ¿Queremos eso y lo necesitamos realmente? Porque al final esto es un montaje
económico. Vendernos un frigorífico nuevo, una lavadora nueva, todo nuevo, y que nos lo compremos, un móvil 5G que ya están fabricados. Es al final un montaje económico. Bueno, vamos a intentar seguir porque nos estamos alargando y nos vais a cansar ya. ¿Por qué no sabemos nada de todo esto? Porque, o sea, ya lo hemos dicho, esto no sale ni en la televisión, ni en los periódicos, ni en los medios de comunicación, ni en ninguna parte. ¿Por qué no lo sabemos? Primero, porque los comités científicos no son independientes. El ICNIR es del que hemos hablado, que reguló en el 99 y por el que se rigen la OMS y la ONU. Y aquí hay personas que algunas veces en la declaración de conflictos de intereses ya dicen cosas que tienen relación con empresas, y muchas otras se han descubierto que no las han declarado, pero tienen esas relaciones con empresas de telecomunicaciones, eléctricas y de seguros. El CENIR, que es a nivel europeo, pasa lo mismo. Por ejemplo, hay un señor que sale continuamente en medios de comunicación diciendo que no pasa nada, que se llama Teodoro Samaras, y este señor está vinculado a Vodafone. Y el CARS, que es el comité que hay en España, que luego, bueno, lo del CARS es escandaloso, y hablaremos de él, recordádmelo cuando lleguemos a la ley de telecomunicaciones. Pero lo del CARS en España es impresentable, porque la ley de telecomunicaciones mandaba crear un comité científico de seguimiento de radiofrecuencias y salud, y en vez de crearlo, estos señores que están vinculados, muchos de ellos, uno de ellos ha presidido una cátedra de telefónica en la Universidad de Oviedo, otro de ellos ha estado trabajando para empresas de telecomunicaciones en el SATI, que era un organismo encargado de decir a la gente que las antenas de telefonía son inocuas, a los municipios, a la Federación de Municipios y Provincias, y que si alguien decía que le pasaba algo es que tenía un problema psiquiátrico, que eso es lo que están diciendo los del CARS, que es a lo que se dedican. Pues todos estos comités no son independientes. Los medios de comunicación están controlados. Por un lado, Telefónica ha comprado bloques enteros de medios de comunicación como el Grupo Prisa o Sogecable. Es el socio mayoritario, con lo cual controla esos medios de comunicación. Yo lo he experimentado con El País, aunque le he intentado mandar un montón de información y se ha negado a publicar nada, más que no pasa nada. O sea, yo eso lo he vivido con El País. Les pagan, o sea, la publicidad es de lo que viven los medios de comunicación. Sabéis además que los periódicos, con todo el tema digital, lo están pasando muy mal. Entonces, acaban muchas veces cambiando estabilidad económica a cambio de independencia. No pueden publicar cosas que molesten a quienes están financiando a través de la publicidad. Muchas veces organizan eventos. Por ejemplo, en Segovia, la jornada sobre Smart Cities lo organizó el norte de Castilla y sacó no sé cuántas páginas contando propaganda y más propaganda y más propaganda. Y los lobbies están infiltrados en los medios de comunicación. En concreto, hay una serie de lobbies que se autodenominan escépticos, se llaman Círculo Escéptico, y yo también he tenido ocasión de ver que es que hay una relación absoluta entre periódicos, periodistas, y que pertenecen al círculo escéptico y que dicen que no pasa nada, pero dicen que no pasa nada ni con las antenas de telefonía móvil, ni con los transgénicos, que los aditivos alimentarios son inocuos, que la homeopatía y que todas las medicinas son buenísimas. O sea, trabajan para multinacionales directamente. Y los gobiernos están regulando al dictado de las compañías de telecomunicaciones. Porque la Ley de Telecomunicaciones Españoles de 2014, primero, sustituye la licencia ambiental que daban los ayuntamientos para colocar una antena de telefonía móvil y que estaban dando los ayuntamientos muchos problemas, por lo que os digo, por la presión de los ciudadanos, lo sustituye por una declaración responsable de las operadoras. Que fijaros lo que puede ser una declaración responsable de una operadora. Pero es que si hay un mástil y ya tiene antenas, ni siquiera tiene que hacer una declaración responsable. Puede colocar lo que quiera, dentro de lo que marca la ley, claro, pero la ley hemos visto que está muy por encima de lo que puede soportar un organismo sin tener efectos biológicos.
Declaran las telecomunicaciones bien de interés público. Eso significa que si quieren, no lo hacen, porque la que se le daría sería muy gorda, pero se les estaban ganando muchísimas sentencias a las operadoras que les estaban obligando a quitar antenas por motivos de salud. Por ejemplo, en el colegio García Quintana de Valladolid, que hubo todos esos casos de leucemia, en primera instancia lo ganaron las compañías, pero en el Tribunal Supremo lo perdieron y tuvieron que quitar las antenas. Y muchas comunidades de vecinos ya también habían conseguido que si un solo vecino se oponía, tuvieran que quitar las antenas. Entonces, declaran que son bien de interés público, y si quieren te pueden expropiar el tejado de tu casa para colocarte una antena, si quieren. No lo hacen, ya digo, porque la contestación social sería grande. Y la ley decía que había que crear un comité científico de radiofrecuencias y salud, que tenía que estar integrado por científicos, pero también por asociaciones de usuarios, de consumidores, de afectados, por ayuntamientos, por comunidades autónomas. Bueno, pues el Ministerio de Sanidad desde el 2014 se niega reiteradamente a crear ese comité. Es más, a 2 requerimientos del Defensor del Pueblo se ha negado y ha dicho que no lo crea, poniendo excusas peregrinas. Y el Defensor del Pueblo le ha dicho: esto no es algo potestativo, la ley dice, por Real Decreto se regulará, no puedes hacer lo que estás haciendo, pero lo está haciendo. Y sin embargo se está apoyando en este comité, que ya os digo que está plagado de gente relacionada con las telecomunicaciones, y que es un comité que sí que ha salido en todos los medios de comunicación, porque en el 2016 hizo un informe, que lo tengo aquí, que es un informe sobre radiofrecuencias y salud desde el 2013 hasta el 2016. Según él, pone unos criterios metodológicos de búsqueda de la información, y yo, cuando leí lo que decía este informe, que es que no pasa nada y que no hay ningún problema ni con las antenas, ni con el wifi, ni con nada, yo me quedé a cuadros y me molesté en leérmelo entero y en ir a los estudios originales que cita. Lo que encontré es que coge estudios, corta trozos y cambia totalmente el sentido del estudio. O sea, vergonzoso. Con sus propios criterios de búsqueda, estudios que le salen, por ejemplo, todos los de Belpont o los de Martin Pal o los de Clara de Luca, los omite, no los pone. Y se dedica a poner estudios que lo que dicen es que las personas que decimos que somos electrohipersensibles lo que tenemos es un problema psiquiátrico y que lo que necesitamos es terapia y tratamiento. Mientras, sin embargo, por ejemplo, Clara de Luca lo que explica es que esos tratamientos nos empeoran brutalmente, y eso fue lo que a mí me pasó. Cuando a mí me diagnosticaron fibromialgia, me dieron dosis mínimas de 0,25 de antidepresivos. Aquello fue horroroso, o sea, empecé a tener dolor que yo ya tenía, se multiplicó por 1000. El tema cognitivo fue un deterioro brutal, dejé de dormir, empecé a tener, problemas hasta para estar de pie, o sea, y hasta que no me quitaron esas dosis mínimas no mejoré. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es que nuestras células no funcionan bien y eso no lo eliminan como deben, entonces es un tóxico para la célula. Entonces, esta gente es que está haciendo un delito contra la salud pública y está diciendo barbaridades, o sea, y a esta gente ha presentado esto en el Ministerio de Industria, se lo ha entregado a la consejera de Sanidad, ha salido en todos los medios de comunicación, y eso es lo que vemos, no todo lo demás. Bueno, ya para terminar os comento muy brevemente. Sabéis que Segovia es pionera en la implantación del 5G junto a Talavera. Seguramente habéis visto en los medios de comunicación, este es el único manifiesto de los 30 que os he dicho que han salido, del que vamos a hablar, por este tema de Segovia y del 5G. 180 científicos y médicos de 36 países, encabezados por Hardel, que es este oncólogo gracias al cual la OMS declaró las altas frecuencias como cancerígeno por los estudios de tumores cerebrales, han salido y han pedido a la Unión Europea en septiembre de 2017 que una moratoria del 5G, que no lo desplieguen. Han pedido que no se haga el despliegue del 5G
porque hasta que los peligros potenciales hayan sido investigados por científicos independientes. Piden detenerse hasta tener evidencia de que no hay daño y no cuando ya haya evidencia de daño, que es lo que está pasando. Ni siquiera cuando la hay se detienen. O sea, ahora mismo pues tiran y ya está. Ellos explican que más de 2000 artículos científicos revisados por pares están viendo que sin desplegar el 5G, solo con el 2G, 3G, 4G y Wi-Fi, ya se están produciendo graves daños a la salud de las personas, los árboles, los huevos, los pájaros, las abejas y los animales salvajes. Y dicen que no existe ninguna prueba de que el 5G sea seguro, pero sí muchos efectos nocivos. Y que va a conducir a un aumento masivo a la exposición obligatoria a la radiación inalámbrica, porque va a introducir nuevas frecuencias, mayores intensidades y va a desplegar muchísimas nuevas antenas. Y aluden al Código de Ética Médica de Nuremberg, que se hizo después de lo que pasó en los campos de concentración nazis. Y lo que dice este código es que no se puede experimentar con personas lo que no ha sido previamente investigado en un laboratorio y con animales. Pues el 5G es un caso clarísimo de esto. Esto es lo que se nos viene encima. Y por último, este investigador que os he dicho, Martin Pall, que es este que os digo que decía que todas las enfermedades de sensibilización central tenían un origen común y que lleva estos últimos años investigando solo en campos electromagnéticos y viendo que puede ser una de las causas más importantes de las enfermedades de sensibilización central a través de estos canales de calcio dependientes de voltaje. Este hombre, en Estados Unidos, para el despliegue del 5G, han intentado hacer una ley parecida a esta que os he dicho que se ha hecho en España en el 2014, que es que quieren quitar a los ayuntamientos las atribuciones para dar las licencias de las antenas para que las operadoras las puedan colocar donde ellas quieran. Entonces, Martin Pall escribió al gobernador de California. En California, que es donde está Silicon Valley, ha habido una contestación social muy fuerte a este intento de quitar esta prerrogativa de los ayuntamientos, y el gobernador de California ha vetado la ley, la ha parado, o sea, no deja que las empresas de telecomunicaciones desplieguen las antenas donde quieran y como quieran, sino que tienen que ser los municipios los que les den permiso, que eso da la posibilidad de que los ciudadanos tengan control a través de sus representantes políticos. Y le escribió una carta en la que hablaba de que todos estos problemas de salud los podía producir el 5G por esto que decimos de los canales de calcio dependientes de voltaje. Ceguera, cataratas, degeneración macular, glaucoma, desprendimiento de retina, porque todas esas patologías están asociadas al exceso de calcio en el ojo. Pérdidas de audición, tinnitus y sordera, que es un problema que también está habiendo con muchísimas personas. Infertilidad masculina con caídas en el número de espermatozoides, melanomas, cáncer de piel, porque las ondas del 5G, las que se van a tender a utilizar con el tiempo, son ondas de muy alta frecuencia, que son milimétricas y submilimétricas. Entonces, lo que parece que hacen es que tienen una penetración en la piel superficial de no mucho, pero de todo el cuerpo. O sea, y además, ya digo, es a mayores del 2G, 3G, 4G y Wi-Fi, que ya se ve que están produciendo problemas muy gordos. Entonces habla de melanomas, cáncer de piel, leucemias y otros tipos de cáncer, más en los niños. Disfunciones del sistema nervioso periférico, dolor neuropático y neuropatía periférica. Y daros cuenta que el dolor neuropático es el que se tiene en fibromialgia. Graves disfunciones hormonales por estar el tiroides cerca de la superficie corporal, que ya también hay muchísimos problemas de tiroides entre la población. Disfunciones del sistema inmune, enfermedades autoinmunes y otros problemas. Bueno, acaba diciendo fuertes impactos en animales, árboles, plantas, aves y muy especialmente en insectos. Y alude muy especialmente a las abejas, que ya se está viendo que están teniendo problemas gordísimos. Ya los tenían con los químicos, pero lo que se está viendo es que hay colmenas enteras que abandonan la colmena en invierno y desaparecen, y es muy probable que se deba a que hay interferencias de campos electromagnéticos con donde están colocadas las colmenas. En principio, todo lo que podamos tener por cable no es contaminante, porque el cable va blindado para que no se escape la información y no haya interferencias.
Entonces, internet por cable, teléfono por cable, todo lo que vaya por cable es infinitamente más sano que lo que va por ondas. En ese sentido, los móviles. Intentad llamar con manos libres o al menos con auriculares. Y si podéis, colocar el móvil no sujeto por vosotros, sino en una mesa, por ejemplo. Cuando no lo estéis usando, no lo necesitéis, tenedlo en modo avión. O por lo menos apagad el wifi y los datos si no se están utilizando. Intentad el móvil usarlo para llamadas cortas y no para estar horas, y las llamadas más largas hacerlas desde un fijo. Llevadlo lo más alejado del cuerpo que podáis y apagadlo por la noche. Es importante. El wifi... Tenerlo en la habitación, eso es fundamental. No tenerlo en la habitación. En la habitación donde duermes, sí, no dormir sí, nunca. Sí, alejarlo. Pero mejor si se puede apagar. Wifi, preferir siempre conexión por cable. Encenderlo solo cuando sea necesario. Y apagar por la noche. Y mantenerte lo más distanciado del router que puedas, porque la distancia es lo que baja la intensidad. Los inalámbricos DEC, sustituirlos por teléfonos con cable o al menos que sean ecodec, porque los DEC siempre están emitiendo, los tengas en la base o no los tengas. Los ecodec, cuando están en la base, no emiten. Y desde luego, si es un teléfono por cable, no emite nunca nada. Yo tengo el teléfono con un cable muy largo para llevármelo a la cocina, a no sé dónde, y me va fenomenal. En espacios públicos, poner siempre el móvil en modo avión o apagado, no en silencio. Porque en silencio siguen los datos, sigue el wifi y sigue buscando la señal de la torre cada cierto tiempo. Entonces, cuando hay mucha necesidad de móviles, hay muchísima contaminación electromagnética. Es algo que deberían ponerlo en los cines, en los teatros, en los restaurantes. Cuando no estás utilizando el móvil, ponerlo o en modo avión o por lo menos quitar datos y wifi, como mínimo. Evitar que los niños de corta edad jueguen con los móviles, tablets, etc. Y en caso de que lo hicieran, que estén los teléfonos en modo avión. Para los niños esto es importantísimo, porque lo que están viendo las investigaciones es que tanto a nivel fetal como a nivel de corta edad en los niños, los impactos pueden ser muy grandes. Entonces, un móvil no es un juguete, lo estamos utilizando como un juguete, pero no lo es. Y reclamar que no se instale wifi en centros de salud, calles, plazas, etc. Algunos países ya están prohibiendo el wifi en guarderías y en colegios. Por ejemplo, Francia, Chipre o Israel lo han prohibido. Y están retirando en bibliotecas, por ejemplo en Francia, están investigando nuevos sistemas, por ejemplo en hospitales, un sistema que se llama LiFi, que va por la luz, no va por ondas, pues buscando alternativas más sanas. Entonces, bueno, pues un poco lo que decíais, tenemos que empezar nosotros a tomar las riendas de estas historias. Y el problema, os decía antes, es que se está empezando en revistas especializadas está saliendo que una de las cosas que quieren hacer, el despliegue de 5G exige centenares y centenares de antenas, cada muy poquito. Entonces, una de las cosas que se está filtrando que quieren hacer es utilizar nuestro router como antena 5G. Pero para hacer eso no te pueden poner un botón de apagado porque necesitan que emitas las 24 horas del día. Entonces, como consumidores, tenemos que exigir que no nos da la gana, o sea, y buscar la compañía que te permita apagar tu wifi, que tenga un botón que te lo permita, porque cada vez más te meten la televisión y el teléfono a través del router y te impiden, si no tienes botón de apagado, te quedas sin televisión, sin teléfono y sin... Y eso es una imposición que está preparando lo que quieren hacer con las antenas 5G y con nuestros routers. Entonces, tenemos que empezar a rebelarnos y a decir, mira, no. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por toda esta información.